En cuanto a su fisiopatogenia, bueno, pues hay diferentes cambios en las proteínas de la piel, por ejemplo en la filagrina, y se sabe que Propionibacterium acnes aumenta la filagrina tanto in vitro como ex vivo. Los pacientes que tienen dermatitis atópica tienen una menor probabilidad de desarrollar acné, sin que esto signifique no tienen acné, porque tienen defectos en la función de la filagrina. Entonces, parecería que esta incapacidad de expresar filagrina protege contra el acné, aunque tiene otras implicaciones clínicas. Y la inflamación de alrededor del folículo reduce la resistencia, por eso es que se producen fácilmente estas lesiones inflamatorias por debajo de la piel. Con frecuencia se piensa que el adolescente es el que se produce inflamación al manipular las lesiones. Sí hay inflamación al manipular, pero aun cuando el paciente no se toque, y esto lo podemos ver en los niños que tienen parálisis cerebral y que no tienen manera de llevarse la mano a la cara, de todas formas generan cicatrices, porque el propio proceso inflamatorio es suficientemente grave. Entonces hay una mayor secreción sebácea, hipertrofia de las glándulas sebáceas, aumento de sustancias inflamatorias que se ligan a Propionibacterium acnes y obstrucción folicular. Estos son los mecanismos por los que se produce acné. Cambia también la pérdida transepidérmica de agua y la conductancia eléctrica de la piel. Este es un paciente sin acné y vean ustedes cómo cambian importantemente estos parámetros cuando hay acné leve o acné moderado. En relación con el cuadro clínico, esto es importantísimo. Vean ustedes cómo tenemos microcomedones, donde está la A, son lesiones muy pequeñas, comedones cerrados, es decir, puntos blancos, donde está la B, comedones abiertos, es decir, puntos negros aquí, pápulas, es decir, lesiones inflamatorias que van a ceder por sí mismas, y pústulas, es decir, estas pápulas que finalmente se transforman en pústulas en la medida que las células inflamatorias las invaden. Otras lesiones que podemos encontrar en el acné son nódulos, que son lesiones inflamatorias mucho más crónicas y que van a dejar cicatriz, y cicatrices que pueden ser hundidas en picayelo, etc. En relación con las variedades clínicas, hay acné comedónico, en donde vean ustedes la gran cantidad de puntos negros que tenemos, más que las otras lesiones. Acné vulgar, en donde hay una mezcla de todas, incluso de lesiones decapitadas por manipulación. Acné nódulo quístico, donde la principal lesión son nódulos, quistes, pústulas, más que comedones. Acné conglobata, es decir, una lesión francamente inflamatoria y que va a dejar muchísimas cicatrices. Y un asunto muy importante, el acné asociado a hiperandrogenismo, donde las lesiones están sobre todo en la línea mandibular, se acompaña de hirsutismo no solamente aquí en el área preauricular, sino en el área de la mandíbula, del bigote, con una distribución androgénica del vello púbico, y estas mujeres tienen sobre todo acné en el pecho, en la espalda, además de lesiones faciales. En relación con el diagnóstico diferencial, vamos a ver qué tan atentos están. Díganme, ¿cuál de los pacientes tiene acné? Levante la mano el que piense que mi paciente femenina tiene acné. ¿Una? ¿Alguien más? ¿Nadie más? 2, 3, 4, 5, 6, 7, como el 20%. ¿Y quienes piensan que mi paciente varón tiene acné? Pues como el 30%, pero tengo el 50% que no ha levantado la mano. El otro 50% seguramente piensa que tiene una enfermedad distinta. Espero escuchar opciones. A ver, va de vuelta. ¿Quiénes piensan que esta es mi paciente con acné? ¿Y quiénes piensan que este es mi paciente con acné? Esto es como la segunda vuelta y la tercera vuelta de las votaciones en Estados Unidos. Bueno, pues este es el diagnóstico. Esta chica tiene dermatitis acneiforme por un antidepresivo, utiliza amitriptilina por razones médicas y tiene estas lesiones que parecen acné. ¿Cuál es la diferencia entre una dermatitis acneiforme y acné? La dermatitis acneiforme es monomorfa, es decir, tiene solamente pápulas o solamente pústulas y no tiene comedones. En cambio, el acné tiene pápulas, pústulas, comedones, nódulos, etcétera. Tiene mucha variedad de lesiones. ¿Qué otras sustancias pueden causar dermatitis acneiforme? El complejo B, nota del editor, ningún paciente requiere polivitamínicos, ninguno. Mucho menos
vitamínicos que son capaces de ocasionar reacciones adversas como complejo B. Entonces, eso de estoy muy cansado y me voy a inyectar un complejo B o voy a tomar complejo B, no. Se requiere cuando hay anemia perniciosa, pero pues, la verdad es que la incidencia de anemia perniciosa en México es bajísima. Entonces, ningún paciente requiere polivitamínicos. Y en este caso, ¿quién es mi paciente con acné? Esta o esta, las dos son mujeres. A ver, la foto de su izquierda, 1, 2, 3, 4, como el 20%. ¿Y quiénes opinan que mi paciente de su lado derecho tiene acné? Igual tengo la mitad de que no vota. Pues esta es mi paciente con acné. Vean cómo tiene lesiones que son de diferente morfología, hay pápulas, algunas decapitadas, hay algunos comedones por aquí, y esta paciente tiene rosácea. La rosácea también se puede sobreponer con acné, tienen derecho los pacientes a tener las dos cosas, pero no es la misma enfermedad. La rosácea es una enfermedad inflamatoria en donde hay trastornos de la vascularidad y por eso los pacientes se ven rojos, pero se trata de manera diferente. ¿Qué hacemos con un paciente que tiene acné o que sospechamos que tiene acné? Bueno, la consulta inicial requiere que ustedes evalúen en el área subjetiva los antecedentes familiares, personales no patológicos y personales patológicos con los rubros que ven ustedes aquí. Es importante averiguar irregularidades menstruales, evaluar sobrepeso y obesidad, sobre todo central, y la ingesta de medicamentos acnegénicos, que son una lista enorme. El principal, porque todo el mundo utiliza vitamina B de manera inadecuada, es los polivitamínicos, particularmente vitamina B. En relación con su exploración física, van a evaluar las áreas seborreicas, la frente, la nariz, el mentón, las mejillas, el cuello, el pecho, la espalda y a veces las raíces de los brazos. Y las lesiones que van a encontrar en un paciente con acné son pápulas, pústulas, comedones, costras, nódulos, pseudoquistes y aparecen en la adolescencia a menos que nuestro paciente tenga un trastorno gonadal o adrenal. Otros síntomas y signos que se deben buscar intencionadamente: hirsutismo, alopecia androgenética y obesidad central. El acné es leve, moderado o grave. Si ustedes leen una revisión de acné, va a decir que cuenten las lesiones y que sí tiene más de tantas y menos de tantas. En realidad esto es una impresión subjetiva. Se utiliza con números para los estudios clínicos, pero es una impresión subjetiva para calcular si hay una mejoría con el tratamiento. Hay pacientes que tienen una sola lesión y tiene un impacto psicológico muy importante y otros que tienen muchísimas lesiones que no les causan mayor problema. Parte importante del asunto es evaluar el impacto psicosocial del acné y buscar signos clínicos de depresión o ansiedad en virtud de que esta dermatosis aparece en un área altamente visible como la cara en un momento de desarrollo de la personalidad adulta. ¿Se tienen que indicar exámenes paraclínicos? Pues únicamente en estos casos. Si vamos a administrar antibióticos sistémicos, y vamos a ver en un momento cuándo es eso, y si se van a administrar retinoides sistémicos. Si se solicitan, lo que se pide es esto: una biometría, una química completa incluyendo lípidos, triglicéridos, colesterol, prueba de embarazo en caso de administración de retinoides sistémicos e interrogación sobre embarazo en caso de administración de retinoides tópicos. ¿Por qué? No porque los retinoides tópicos sean teratogénicos. La indicación del fabricante dice no aplicarse durante el embarazo, pero la tasa de aumento de los retinoides circulantes con aplicación de retinoides tópicos es bajísima, entonces no son teratogénicos, es por indicación del fabricante. En la consulta inicial, entonces, si encontramos signos de hiperandrogenismo o de resistencia a la insulina, debemos pedir un perfil hormonal y ajustar el tratamiento en conjunto con el endocrinólogo pediatra. El síndrome de ovario poliquístico, que es el que genera hiperandrogenismo ovárico, tiene muchas implicaciones metabólicas. Por lo tanto, es mucho mejor el manejo integral que da el endocrinólogo al manejo únicamente en relación con el ciclo menstrual que puede dar el ginecólogo. La sugerencia, por la alta relación que tiene con resistencia a la insulina, es que estos pacientes se manejen en conjunto con el endocrinólogo. Y en caso de que haya estrés importante asociado o cualquier otro trastorno como depresión, y vamos a ver en un momento más algunos otros, se debe manejar junto con psiquiatría, requiere psicoterapia durante un tiempo importante. Cuando soliciten un perfil hormonal, esto es lo que se debe pedir. No sirve que ustedes pidan uno u otro, tienen que solicitar todos estos exámenes al mismo tiempo y el momento es el 5.º día del ciclo menstrual. Le deberán explicar a nuestra paciente que el primer día del ciclo menstrual es el primer día de sangrado y que cuente 1, 2, 3, 4, 5, que no importa si sigue sangrando o ya dejó de sangrar para esa fecha, de todas formas se tienen que tomar en el 5.º día del ciclo menstrual.
todos estos exámenes al mismo tiempo. En relación con el tratamiento, bueno, primero, el acné es una enfermedad crónica. Es decir, debe quedarle claro a nuestro paciente en la primera consulta que nos vamos a seguir viendo desde ese momento y hasta los 25 años cuando menos. Es posible que se controle rápidamente, pero el acné evoluciona con brotes y remisiones. Hay estadísticas en las que hasta el 95% de los adolescentes tienen acné en algún momento de la adolescencia. El acné moderado ocurre entre el 15 y el 20%. Sin embargo, hay acné persistente y vean ustedes cómo hasta el 64% de los que están en la tercera década de la vida pueden tener acné, el 43% de los menores de 40 años y hasta el 3 al 5% de los que rebasan 40 años. Por lo tanto, es importante abordarlo en el sentido del impacto que tiene en la calidad de vida una enfermedad crónica. ¿Por qué afecta la piel visible? Porque frecuentemente se trivializa. Los padres o los conocidos le dicen, ay, pues es acné total, ¿qué más? Ve con la cosmetóloga que te haga un peeling o una limpieza facial y ya con eso. No, el acné es una enfermedad de la piel, no es un asunto que requiera tratamiento cosmético, es un asunto que requiere tratamiento médico. Y por lo tanto debe atacarse desde el punto de vista médico, con el dermatólogo, no con la cosmetóloga ni con la cosmiatra, no. Es importante porque va a tener impactos en la construcción de la personalidad adulta. Se sabe que los trastornos emocionales asociados al acné, igual que otras enfermedades crónicas, son depresión, ideación suicida, ansiedad, somatización, pánico social e irritabilidad. El impacto es más importante que el que tiene en algunos pacientes la diabetes mellitus insulino dependiente. Entonces, es muy importante entenderlo como una enfermedad crónica que se asocia a trastornos emocionales. Es importante que el paciente se adhiera al tratamiento y eso solo se logra empoderándolo, es decir, explicándole con claridad y haciéndolo partícipe del tratamiento. La adherencia se fundamenta en la información, en una adecuada relación médico-paciente, en un ambiente de soporte y en la medida que manejemos adecuadamente el tratamiento para que tenga menos efectos indeseables. Cuando los efectos indeseables del tratamiento son importantes, esto es lo que pasa. El paciente se lo pone cuando él lo considera, solamente en algunas lesiones, abandona, cambia la prescripción, utiliza lo que le manda la comadre o el farmacéutico, aplica humectantes de manera inadecuada y le llama con frecuencia al médico para decirle, oiga, no me compongo. La percepción de los pacientes es esta, que en la mitad de los casos el dermatólogo está haciendo todo lo que puede. Pero en la mitad de los casos el dermatólogo no está haciendo todo lo que puede y no estima el impacto del tratamiento desde la percepción del paciente. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, las medidas generales son estas: no manipular las lesiones, dieta normocalórica, que es la que debemos tener todos, sin restricción de tipo de alimentos. Eso de que la leche saca acné, el chocolate, los cacahuates, el aguacate, la crema, eso no es cierto. No hay ninguna evidencia que sustente que los alimentos generan acné. Sí hay evidencia de que la obesidad produce trastornos hormonales que tienen impacto en el acné, pero eso no es lo mismo que deje de tomar leche. La actividad física del paciente debe ser normal y debe hacer aseo de la cara únicamente 2 veces al día con astringentes discretos. Esto es jabón neutro. Aquí sí aplica jabón neutro porque lo que quiero es disminuir la grasa en la piel. En el resto de la piel no se requiere. Y hay una escala de tratamiento. Primero, se debe utilizar antibiótico tópico puntual, es decir, en las lesiones, 2 veces al día, y un retinoide tópico en toda la cara 2 o 3 veces por semana. Antibióticos sistémicos si el acné es más inflamatorio y si el acné es grave, un retinoide sistémico. El retinoide sistémico es de manejo exclusivo por el dermatólogo, no se vende sin receta del dermatólogo. ¿Qué pasa si yo aseo violentamente la piel? Bueno, el detergente remueve los lípidos necesarios para las funciones de la barrera cutánea, hace que haya pérdida de capas celulares mediante todos estos efectos celulares que pueden ver ustedes. El objetivo del aseo es remover los detritus celulares y el exceso de bacterias. Por lo tanto, cuando yo prescribo un limpiador, debo considerar sus efectos. A más espuma, más efectos dañinos en la piel. El dermolimpiador ideal hace poca espuma y restablece los lípidos, además de quitar las sustancias que yo no quiero. Vean ustedes aquí las diferencias en la captación de agua en el estrato córneo si yo utilizo un jabón en esta curva y si utilizo un Sindet, por ejemplo Dove, para tratar las áreas de la piel de las que estemos hablando.
¿Qué ha pasado con los dermolimpiadores? Bueno, pues empezamos en sosa cáustica, ¿no? Que es jabón, es sosa con grasa de cerdo o grasa de vaca, y hemos evolucionado a todo esto. En este momento estamos en la tecnología ultra gentil y en los pH cercanos a la piel, en los Sindets. Evidentemente son más costosos y más difíciles de encontrar. En los comerciales, Dove y nada más. Si quieren ustedes dermolimpiadores de calidad dermatológica, no se encuentran en todas partes, pero Dove sí lo encuentran más o menos en todos los supermercados. Esto es lo que pasa con un limpiador habitual. Se arrancan literalmente los lípidos de la barrera, de la membrana celular. En cambio, con un dermolimpiador se quita la suciedad y esta misma molécula le agrega lípidos a la piel y por lo tanto la deja en mejor estado. Entonces, el aseo facial debe ser 2 veces al día y se deben utilizar productos no comedogénicos. Por ejemplo, una pregunta frecuente es: ¿y puede utilizar mi paciente adolescente mujer con acné maquillaje? Sí, en tanto sea no comedogénico. Y aquí no entran Avon, Jafra, ni ninguna de esas cosas que se venden de casa en casa. Tiene que ser un maquillaje que diga expresamente no comedogénico. Se deben utilizar sustitutos de jabón con pH balanceado, libres de abrasivos, con capacidad de mantener la barrera cutánea en buen estado, y se deben utilizar humectantes antes de los retinoides. Estos son los agentes que pueden ustedes encontrar en los diversos emolientes o humectantes. Y hemos revisado de manera paulatina cómo se manejan estos pacientes. Antibióticos tópicos tienen efectos en la flora cutánea y los alfa-hidroxiácidos y los retinoides tópicos, así como la terapia física, producen estos trastornos en la barrera cutánea. ¿Cuáles son los antibióticos tópicos que tienen al alcance? Peróxido de benzoilo, clindamicina o eritromicina, solos o en combinación. Se deben poner 2 veces al día sobre las lesiones. Retinoides tópicos, adapaleno, tazaroteno, tretinoína o isotretinoína en gel. Hay algunos que vienen con eritromicina. Antibióticos sistémicos, tetraciclinas, a menos que el paciente sea alérgico. Pueden utilizar minoxiclina de 50 o de 100 miligramos. Otros antibióticos, si el paciente no tolera tetraciclinas, eritromicina, clindamicina o trimetoprim sulfametoxazol. ¿Por qué empezamos por tetraciclinas? Pues porque están dirigidas contra Propionibacterium acnes y además tienen un papel antiinflamatorio. Por eso se utilizan por periodos más largos que 7 días. Retinoides son de manejo exclusivo por el dermatólogo y se debe evaluar la función hepática y los lípidos antes de. Tienen riesgo teratogénico, por lo tanto se dan solo con receta y solo en una receta individual. La dosis es de 0.5 a 1 miligramo kilo día hasta alcanzar 120 miligramos kilo, es decir, el paciente requiere entre 9 meses y 12 meses de tratamiento. Aun cuando se complete el esquema hay un riesgo de recurrencia del 30%. Interactúa con los vitamínicos porque es un derivado de la vitamina A y puede causar cosas tan serias como hipertensión intracraneana benigna. Cambios en la barrera cutánea a partir del tratamiento con acné. Todos esto se llama dermatitis por retinoides. Si vean ustedes cómo está roja de la piel mi paciente, eso hace que el paciente abandone el tratamiento. Por lo tanto, no debemos llegar a este momento. ¿Qué hay que hacer en relación con esto? Bueno, disminuir la dosis o modificar la dosis del tratamiento de manera que no se irrite la piel, porque al aumentar la descamación estamos aumentando la adhesividad del estrato córneo y lo estamos haciendo más susceptible de irritarse por muchas cosas, incluso el agua. Otros cambios que podemos esperar con el tratamiento es alteración de la flora cutánea y de hecho hay aumento de la prevalencia de Propionibacterium acnes y Staphylococcus epidermidis resistentes al tratamiento en el paciente y sus familiares, con potencial de producir trastornos importantes como infecciones sobreagregadas en los pacientes inmunodeprimidos. La microdermoabrasión, que se está utilizando con cada vez más frecuencia, predispone a la irritación de agentes tópicos. No es una buena estrategia. Y la terapia fotodinámica, que se utiliza únicamente en algunos contextos porque es muy costosa, se sabe que no aumenta la pérdida transepidérmica de agua. De manera general, el acné no requiere que se utilice luz pulsada, ni láser, ni ninguna de esas cosas. ¿Qué se hace con este paciente? Pues lo veo cada 4 a 6 semanas. Y en caso de utilizar retinoides sistémicos se deben evaluar otra vez la función hepática y los lípidos. Y en caso de que yo vea respuesta insuficiente, como en cualquier otra enfermedad, reevaluar si estoy en el diagnóstico correcto y si estoy dando el tratamiento correcto y si el paciente lo aplica como yo lo indique. ¿Cuándo mandar un paciente con el dermatólogo?
Pues, si a mí no me gusta tratar pacientes con acné porque tiene su chiste, igual que cualquier otra consulta, pues entonces lo derivo al dermatólogo. Si el acné es grave, si se complica, si no responde, si recurre a pesar del tratamiento. Y si está asociado con otros trastornos como hiperandrogenismo, síndrome metabólico o depresión, se debe manejar entre el dermatólogo y el endocrinólogo o el dermatólogo y el psiquiatra en caso de depresión.